Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García. Muchas gracias, presidenta. Señorías, señor ministro, eguerdión. Mire, señor ministro, en primer lugar, y en relación al apagón del 28 de abril, he tenido cierta sensación de que en su balance de los hechos había casi cierto triunfalismo, ¿no? Decía, bueno, es que se redujo al 50% la criminalidad, incluso hubo menos incidentes de tráfico, todo fue bien. Cuando vemos que en esa situación hubo personas, más allá de personas que lamentablemente fallecieron como consecuencia del apagón, pero que miles de personas se quedaron bloqueadas, algunas aisladas, durante horas en situaciones de estrés y angustia, en trenes, en ascensores. A mí me gustaría saber, dentro de las competencias de su ministerio, cuántas actuaciones llevaron a cabo, porque es cierto que he señalado, ¿no?, en coordinación con la UME y con otros cuerpos, pues estuvieron dando apoyo en esa actuación de emergencias. Pero sí me gustaría una recapitulación y unos datos en base a cuáles fueron sus actuaciones y, sobre todo, un ejercicio, pues como ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? Es analizar qué falló, qué problemas hubo, para luego, en un Real Decreto, proponer medidas. Primero, para que en el futuro no ocurra algo así, y si lamentablemente ocurre, pues haber aprendido de la experiencia. Por eso me gustaría preguntarle, ¿qué análisis hacen? ¿Fallaron en algo desde su actuación? Dice que hubo 30.000 agentes en las calles. ¿Qué han aprendido de esa actuación? Si vuelve a ocurrir, ¿qué harían diferente o cómo actuarían? Yo creo que ese es uno de los objetivos de esta comparecencia. Luego, mire, es cierto que en un inicio, ¿no?, ante las dudas de lo que había sucedido, hubo quien apuntó a un ciberataque que, según el informe, pues ha quedado descartado. Pero es cierto que puede haber en un futuro agentes hostiles que, en un efecto de emulación, digan, mira, si te cargas la energía de un Estado, en 12 horas, en 24 horas, se produce una situación de caos. ¿Qué medidas han aprendido para que en el futuro no pueda haber una situación de un posible ciberataque, como había algunas fuentes que decían bien informadas, incluso algún partido político, que tenían claro que había sido un ciberataque? Sobre la declaración de emergencia, el famoso nivel 3, pues poco más que decir, ¿no? Hubo algunas comunidades autónomas, especialmente del Partido Popular y una del Partido Socialista, pero que, viendo a su presidente autonómico, se asemeja también bastante al Partido Popular, que reclamaron ese nivel de emergencia. Y yo creo que no acertaron teniendo en cuenta que la gestión a las 12-24 horas estaba más o menos solventada, pero que es cierto que sorprende que lo solicitaran cuando, con una desgracia como la Dana de Valencia, no actuaron de la misma manera. Y miren, en relación a la segunda solicitud de comparecencia que le ha pedido el Partido Popular con urgencia, ya veo que tenía mucha urgencia, pero ahora no genera tanto interés que esté usted aquí. Sí, como dice una diputada, hay poca gente del Partido Popular. Mire, es curioso que sea precisamente el Partido Popular quien hable de interferencias en una unidad policial como pueda ser la UCO. Y también es cierto que usted ha hecho un ejercicio de memoria, ¿no? Yo creo que le han ayudado a hacer un poco de hemeroteca. Ha mencionado la Kitchen, que va a ser juzgada en unos meses y donde hay imputados, pues desde un ministro del Interior, un secretario de Estado, un DAO,
5 comisarios, 2 inspectores, por haber utilizado las fuerzas y cuerpos de seguridad para sabotear una investigación judicial. De igual forma, ha pasado por encima de la utilización de algunos agentes policiales. Y yo querría recordar hoy, porque ha venido en numerosas ocasiones a comisiones de investigación, al inspector jefe, Manuel Morocho, que en muchas ocasiones nos contó cómo cuando estaba investigando la Caja B del Partido Popular o el caso Gürtel, recibió todo tipo de presiones por parte de sus superiores. En algunos casos ofreciéndole destinos dorados, como irse a Lisboa, en otros casos diciéndole que no incluyera el nombre del señor Ignacio López Hierro, el que fuera el marido de una dirigente del Partido Popular, y de igual forma, en algunos casos, cambiándole de lugar de trabajo y llevándole directamente a la DAO, con el objetivo de sabotear e interferir en investigaciones judiciales y policiales sobre el Partido Popular. De igual forma, había algunos dirigentes del Partido Popular que decían que muchos informes policiales se hacen con intencionalidad política más que judicial. Hoy parece que ya no comparten esa idea. Pero decía, señor ministro, que es curioso que sea el Partido Popular quien acuse de esto cuando ellos han sido los primeros que tienen unos precedentes que no les acompañan mucho. Pero, mire, señor ministro, y lo decía algún otro portavoz, también está pasando lo contrario. Y es que hay una agenda, un calendario de filtraciones que responde a unos intereses que sorprenden, más allá de que esos informes sean veraces o no. Ahí no entramos. Lo que decimos es que hay unas filtraciones precisamente a algunos periodistas que son los mismos que tenían WhatsApps intercambiándose con el señor Villarejo, con el que fuera secretario de Estado de Seguridad en la época del señor Fernández Díaz. También sorprende que el señor Feijóo dé a conocer públicamente que él tiene conocimiento de informes de la UCO. Y claro, ante eso le tenemos que decir qué está haciendo usted para investigar estos hechos, esas filtraciones interesadas en un calendario predeterminado y filtrando algo que interesa a algunos en ciertos momentos. Porque lo paradigmático, ¿sabe qué es? Que esto de las filtraciones que no son nuevas, no son nuevas. Lo curioso es que hasta ahora hemos conocido filtraciones policiales en muchos casos cuando iban contra adversarios políticos del gobierno de turno. Ahora lo paradigmático es que esas filtraciones policiales van en contra del propio gobierno. Es lo curioso, lo diferente. Pero yo creo que en ambos casos, en todos los casos, debe haber una investigación para parar esas filtraciones y saber de dónde proceden. Creo que tienen que actuar. Mire, señor ministro, lo decía también el señor Francesc Marc Álvaro, de Esquerra Republicana. Ayer fue el triste aniversario de una de las mayores tragedias que se ha producido en una frontera europea. En este caso, de la frontera entre Marruecos y Melilla en el año 2022, donde fallecieron entre 23 y 37 personas. A día de hoy todavía no está claro, y ese es parte del problema. Y desaparecieron más de 70 personas. Han pasado 3 años. Eso ocurrió en la frontera española. Y como se preveía, la investigación se cerró en falso. ¿Por qué? Para no molestar a Marruecos. Yo creo que por una cuestión de dignidad política y de justicia hay que echar la vista atrás y hay que saber qué pasó, dónde están las personas desaparecidas, por qué y cómo fallecieron las personas que perdieron la vida ese día en la frontera, y también aprender para que algo así no vuelva a ocurrir. Como los fenómenos migratorios no son algo ni del pasado ni del presente, sino que son algo que ocurren siempre en la historia, ayer conocíamos otra triste noticia, que es que aparecieron varios cadáveres de personas migrantes en las aguas de las Islas Baleares. 5 de ellas, hasta donde sabemos, aparecieron
con muestras de haber sido maniatadas de pies y manos. Me gustaría saber si nos puede adelantar algo de esos hechos, si nos puede decir también qué está ocurriendo en la vía de Baleares, que es cierto que se está incrementando especialmente en los últimos meses, y qué medidas humanitarias y de salvamento están preveyendo para dar auxilio a esas personas. Y de igual forma, me gustaría referirme a un asunto que mencionó usted esta mañana en la sesión de control. Usted reprochaba, con acierto, al Partido Popular que ellos habían espiado a oponentes políticos. Es cierto. Pero, señor ministro, también es cierto que durante los mandatos del Partido Socialista se produjeron el mayor número de casos de intervención de dispositivos móviles utilizando el sistema Pegasus u otros similares en terminales telefónicos de no ya oponentes políticos, sino también de miembros de partidos que dan apoyo a este gobierno. Algo curioso. Pero también, y como decía otro portavoz, durante estos años se han dado a conocer al menos una decena de casos de infiltración policial en movimientos asociativos. Esto es, si ustedes tienen una figura legalmente reconocida en la LECRIM, como es el de agente encubierto, con unas labores tasadas, con una labor de control por parte de un magistrado o de una magistrada de turno, ¿por qué están utilizando ustedes una figura, llamándola agente de inteligencia, para infiltrarse en movimientos sociales, en movimientos políticos de todo tipo, estudiantil, medioambiental, vecinal, utilizando además instrumentos que van más allá de lo que permite la propia LECRIM para los agentes encubiertos? Si ya tienen la figura de agente encubierto, ¿por qué no la utilizan cuando así lo consideren, tasada para unos delitos muy graves? Y en cambio, ustedes infiltran, y además de manera, digamos, algo chapucera, si me lo permite, porque al menos han detectado a 10. Es que esa falta de pericia hace además que luego pongan en riesgo a esos agentes, ¿no?, en sus actuaciones, porque si han identificado a 10, ¿cuántos hay? ¿100? ¿1000? ¿Cuántos han infiltrado en todo tipo de asociaciones? ¿No ve que no tiene sentido actuar de esta manera? Un gobierno progresista no puede actuar con estas actuaciones de policía política. Que lo haga el Partido Popular es esperable, ¿no? Pero es que los casos que se han conocido, es cierto que algunos llevan infiltrados desde hace décadas, pero la inmensa mayoría han sido jóvenes que habían ingresado en la Policía Nacional, más en concreto, en el año 2018, en el año 2017. Creo que nos debe una explicación, señor ministro, y que esto no puede olvidarse. Y acabo con esta reflexión y, sin más, agradecer su comparecencia hoy aquí. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea.